El día que descubrí que tenía cáncer, no solo enfrenté mi mayor miedo, sino que también perdí a la persona que prometió estar a mi lado para siempre. Mi nombre es Gabriel, y hasta hace unos meses, era un hombre normal con sueños modestos y una rutina que me hacía feliz. Llevaba 8 años casado con Clara, una mujer a la que amaba profundamente y con quien creía tener una relación sólida. Vivíamos en una pequeña casa que habíamos decorado juntos, y aunque no éramos perfectos, éramos un equipo. O al menos, eso pensaba. Todo cambió de manera brutal el día que comenzaron los primeros dolores. Al principio, eran molestias menores en el abdomen, algo que ignoré pensando que era estrés o una simple indigestión. Pero las semanas pasaron, y el dolor se hizo más persistente, hasta el punto de interferir en mi día a día. Clara también lo notó, aunque no parecía demasiado preocupada. Siempre decía cosas como, seguro que no es nada, no te obsesiones. Pero algo en mi interior me decía que debía prestar atención. Finalmente, decidí ir al médico. Después de varias pruebas y análisis, llegó el día en que mi vida cambió para siempre. Estaba sentado en la consulta, tratando de calmar mis nervios, cuando el doctor entró con un rostro grave que no dejaba lugar a dudas. Gabriel, los resultados han mostrado algo que debemos tomar muy en serio. Tienes un tumor maligno. El mundo se detuvo. Sentí como si todas las palabras se hubieran desvanecido, excepto aquellas dos que resonaban en mi cabeza: tumor maligno. El médico continuó explicando el plan de acción: quimioterapia, cirugías posibles, y un largo proceso por delante. Pero yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Salí del consultorio sintiéndome como si alguien me hubiera arrebatado el control de mi vida. No era el miedo a la enfermedad lo que me paralizaba, sino la incertidumbre de lo que vendría después. Esa noche, reuní a mi familia para contarles la noticia. Mis padres estaban devastados, pero inmediatamente mostraron su apoyo incondicional. Me aseguraron que estarían conmigo en cada paso del camino, y sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero Clara, mi esposa, tenía una expresión que no lograba descifrar. Estaba callada, distante, y sus ojos parecían evitar los míos. Más tarde, esa misma noche, Clara decidió hablar conmigo. Pensé que iba a ofrecerme su apoyo, que me diría que enfrentaríamos esto juntos. En cambio, lo que escuché me rompió aún más que el diagnóstico. Gabriel, no puedo seguir contigo. Te amo, pero no estoy hecha para cuidar a alguien en esta situación. No puedo verte sufrir, y tengo otras ambiciones en la vida. Esto no es lo que quiero para mí. Cada palabra que salía de su boca era como una daga. No podía creer lo que estaba escuchando. Clara, la mujer con quien compartí mi vida, la persona que prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, me estaba abandonando justo cuando más la necesitaba. No hubo gritos ni discusiones. Solo la miré, atónito, mientras recogía sus cosas y salía por la puerta. Cuando Clara se fue, me quedé solo en la casa. El silencio era ensordecedor, y la realidad de mi situación se hizo aún más aterradora. No solo estaba enfrentando una enfermedad que amenazaba mi vida, sino que la persona en la que más confiaba había decidido que no valía la pena quedarse. Esa noche, lloré como nunca antes lo había hecho. El miedo, la tristeza y la traición me abrumaron, y me pregunté cómo iba a salir adelante. Pero aunque me sentía perdido, sabía que no podía rendirme. Tenía a mis padres y a mis amigos, que habían demostrado que estarían conmigo en todo momento. Ellos se convirtieron en mi ancla, en la razón por la que decidí levantarme al día siguiente. Porque, aunque Clara había renunciado a mí, no todos lo habían hecho. Y esa sería la chispa que encendería mi lucha. A la semana siguiente, comenzó la quimioterapia. Había leído sobre los efectos secundarios y me preparé mentalmente para lo peor, pero la realidad superó cualquier expectativa. Los días buenos eran raros, la mayoría estaban llenos de náuseas, debilidad y un cansancio que se sentía como si todo mi cuerpo estuviera luchando contra un enemigo invisible. Perdí peso rápidamente, mi cabello comenzó a caer, y cada vez que me miraba al espejo, veía a un hombre que apenas reconocía. Sin embargo, en medio de la tormenta, hubo destellos de luz. Mis padres se convirtieron en mi roca. Llegaban a casa todas las mañanas con comida, palabras de aliento y una determinación inquebrantable para cuidarme. Mi madre, a pesar de sus propios problemas de salud, se aseguró de que nunca me faltara una comida caliente.
Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente se sentaba conmigo en el sofá y me acompañaba en el silencio, mostrando su apoyo de una manera que no necesitaba palabras. Mis amigos, aquellos que realmente importaban, también estuvieron ahí. Uno de ellos, Carlos, se aseguró de que nunca faltara alguien que me llevara a mis citas médicas. María, una amiga cercana de la infancia, se encargaba de traerme libros y películas para distraerme. En los días más oscuros, ellos lograban arrancarme una sonrisa, recordándome que no estaba completamente solo. A pesar de todo el apoyo, las noches eran lo peor. Cuando la casa estaba en silencio y las luces apagadas, la soledad se volvía abrumadora. Me encontraba pensando constantemente en Clara, no porque la extrañara, sino porque no podía entender cómo alguien podía abandonar a otra persona en su peor momento. Me preguntaba si alguna vez había sido sincera en su amor por mí o si simplemente había estado esperando una excusa para irse. El dolor emocional a menudo se sentía más insoportable que el físico. Había noches en las que lloraba hasta quedarme dormido, con la cabeza llena de dudas y miedo al futuro. Pero incluso en esos momentos, había una pequeña chispa de esperanza, un recordatorio de que tenía personas que me amaban y que estaban dispuestas a luchar conmigo. Conforme avanzaban las semanas, el tratamiento se volvía más agresivo, y mi cuerpo seguía pagando el precio. Hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama, y otros en los que me sentía tan débil que incluso hablar era un esfuerzo. Pero algo dentro de mí seguía luchando. No podía rendirme. Tenía a mis padres y amigos que creían en mí, y aunque a veces era difícil verlo, yo también quería creer que había algo al final de este túnel. El médico me informó que el tratamiento estaba mostrando resultados, pero que aún quedaba un largo camino por recorrer. A pesar de lo debilitado que estaba, esas palabras fueron suficientes para encender una pequeña llama en mi interior. Tal vez había una posibilidad de salir de esto. Tal vez podría recuperar mi vida, aunque nunca sería la misma. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, tuve un momento de claridad. Me di cuenta de que Clara me había hecho un favor al irse. Su partida, aunque dolorosa, me había mostrado quiénes eran las personas que realmente importaban en mi vida. Mis padres, mis amigos, ellos eran mi verdadero hogar, mi verdadera familia. Y aunque el camino era difícil, tenía que seguir adelante, no solo por ellos, sino también por mí mismo. Decidí que, si lograba superar esta batalla, no volvería a vivir mi vida con miedo o limitaciones. Haría todo lo posible por disfrutar cada día, por rodearme de personas que realmente me valoraran, y por dejar atrás a quienes no lo hacían. En ese momento, aunque todavía estaba en medio de la tormenta, comencé a sentir que podía haber un rayo de luz al final del túnel. Y eso fue suficiente para seguir adelante. Los meses después de mi victoria contra el cáncer marcaron el inicio de una nueva etapa en mi vida. Cuando el médico me dijo que el tumor había desaparecido, sentí una mezcla de alivio y esperanza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había superado un reto que parecía imposible, y aunque el proceso había sido devastador, algo dentro de mí se había transformado. No era el mismo hombre que enfrentó ese diagnóstico meses atrás, ni quería serlo nunca más. La primera meta que me propuse fue recuperar mi cuerpo. La quimioterapia y los meses de tratamiento habían dejado sus huellas, estaba más delgado, débil, y mi energía era limitada. Pero sabía que tenía que trabajar para reconstruirme, no solo físicamente, sino también mentalmente. Empecé a ir al gimnasio, algo que nunca antes había hecho. Al principio, todo era difícil, las pesas se sentían imposibles de levantar, y mi resistencia era prácticamente nula. Pero con paciencia y disciplina, comencé a notar los cambios. El gimnasio no solo transformó mi cuerpo, sino también mi autoestima. Ver cómo mi fuerza regresaba, cómo mis músculos se definían, y cómo mi energía aumentaba me hizo darme cuenta de que era capaz de lograr cosas que nunca imaginé. También me permitió redescubrir algo que había olvidado, el amor propio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía bien conmigo mismo, no por cómo me veía, sino por lo que había logrado superar. Además de cuidar mi salud física, decidí que era momento de cumplir todos esos sueños que había pospuesto por años. Antes de mi enfermedad, siempre encontraba excusas para no hacerlo, el trabajo, el dinero, la rutina. Pero ahora, después de haber enfrentado la posibilidad de no tener un futuro, sabía que no podía seguir esperando. Comencé a viajar. Mi primer destino fue un lugar que siempre había soñado, las montañas de los Alpes suizos.
La experiencia de estar rodeado de paisajes tan majestuosos me hizo sentir vivo de una manera que no había sentido antes. Fue como si cada respiración en ese aire fresco borrara un poco más de las cicatrices emocionales que había acumulado. Luego vinieron otros destinos, las playas de Tailandia, los desiertos de Marruecos, y los vibrantes mercados de México. Cada lugar era una nueva oportunidad para explorar, aprender y disfrutar de la vida. También comencé a probar cosas nuevas que siempre me habían intrigado. Me inscribí en clases de cocina, aprendí a bucear, y hasta probé el paracaidismo, algo que nunca pensé que haría. Cada experiencia me recordaba que había superado lo peor y que ahora tenía el poder de hacer cualquier cosa que deseara. Este renacimiento me llenó de energía, y cada día era una celebración de estar vivo. Una tarde, después de una sesión de ejercicio, decidí relajarme en un pequeño café de mi ciudad. Estaba tomando un café y leyendo un libro cuando vi entrar a una mujer que, al principio, no reconocí. Sin embargo, cuando nuestros ojos se cruzaron, supe de inmediato quién era: Clara. Era la primera vez que la veía desde que se fue aquella noche, años atrás. Noté que también ella tardó unos segundos en reconocerme. Había cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Mi cabello estaba más corto y bien arreglado, mi cuerpo era más atlético, y mi postura reflejaba una confianza que antes no tenía. Cuando finalmente se dio cuenta de que era yo, se acercó a mi mesa con una expresión de asombro. «Gabriel», dijo con una sonrisa forzada, como si no supiera cómo saludarme. «No puedo creer lo mucho que has cambiado». Me limité a sonreír y a sentir. No sentía necesidad de impresionarla ni de buscar su aprobación. Clara se sentó frente a mí sin preguntar, y comenzó a hacer preguntas sobre cómo había estado, cómo había terminado mi tratamiento, y qué había pasado en mi vida desde entonces. Le conté todo, desde la batalla contra el cáncer hasta mi recuperación. Hablé de las noches difíciles, de mis padres y amigos que nunca me abandonaron, y de cómo decidí cambiar mi vida después de vencer la enfermedad. Le hablé de los lugares que había visitado, las experiencias que había vivido, y la persona en la que me había convertido. Con cada historia que le contaba, su rostro mostraba una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Siempre quise vivir así», dijo, interrumpiendo mi relato. «Pero, bueno, mi vida ahora es tan diferente. Estoy en una relación estable, pero es monótona. No hay emoción, no hay aventura. Escucharte hablar me hace darme cuenta de lo mucho que extraño esa pasión por la vida». Hubo un momento de silencio, y luego ella dejó caer la bomba. «Gabriel, creo que cometí un error. Siempre te quise, y me doy cuenta de que tú eras el hombre que realmente quería en mi vida. ¿Podríamos intentarlo de nuevo?». Sus palabras no me sorprendieron. Había visto ese arrepentimiento en sus ojos desde el momento en que comenzó a hablar conmigo. Pero su propuesta solo me hizo recordar todo el dolor que me había causado, el vacío que dejó cuando me abandonó en mi momento más vulnerable. Tomé un sorbo de café antes de responder, con calma pero con firmeza. «Clara, ni en tus mejores sueños volveríamos a estar juntos. Cuando te necesité, no estuviste. Ahora que estoy mejor, no hay espacio para ti en mi vida». Ella intentó justificarse, diciendo que había cambiado y que merecía otra oportunidad, pero no estaba dispuesto a escuchar más. Me levanté de la mesa, le deseé suerte, y le dije que tenía una cita a la que debía ir. Salí del café sin mirar atrás, sintiéndome más libre que nunca. En los días siguientes, Clara intentó contactarme de nuevo. Me envió mensajes y correos, diciéndome que había dejado a su pareja y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarme. Pero mi decisión ya estaba tomada. Sabía que nunca podría confiar en alguien que me abandonó cuando más la necesitaba. Bloqueé sus números y sus redes sociales, cerrando esa puerta para siempre. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Había enfrentado lo peor y había salido más fuerte, más sabio, y más feliz. Clara había sido parte de mi pasado, pero ahora mi vida era mía, y no pensaba permitir que nadie volviera a arrebatármela. Clara dejó de insistir después de nuestro último encuentro, y con su desaparición, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. No había resentimiento, solo la claridad de que había tomado la decisión correcta. Ella ya no tenía cabida en mi vida, y aunque sus intentos de regresar fueron insistentes, eran un recordatorio de cuánto había cambiado desde que ella se fue.
Después de ese encuentro, me sumergí aún más en la vida que había construido. Mis días estaban llenos de metas personales y momentos que me recordaban lo afortunado que era. Mis amigos seguían siendo una parte fundamental de mi vida, y los lazos que había fortalecido con ellos durante mi enfermedad ahora eran inquebrantables. Cada fin de semana nos reuníamos para cenar, salir a explorar algún lugar nuevo o simplemente disfrutar de nuestra compañía. María, en particular, se convirtió en alguien especial. Ella no solo había estado a mi lado durante mis peores momentos, sino que también me ayudó a descubrir partes de mí que había olvidado o que nunca supe que existían. Era un apoyo constante, alguien que siempre estaba ahí para celebrar mis victorias y levantarme en mis momentos de duda. Poco a poco, nuestra relación evolucionó de una amistad profunda a algo más romántico. Nunca fue algo forzado, simplemente sucedió, y me di cuenta de que había encontrado en ella un amor verdadero, uno basado en respeto, apoyo mutuo y admiración. Con María a mi lado, mi vida se llenó de nuevas aventuras. Decidimos viajar juntos, explorando los lugares que siempre habíamos soñado visitar. Desde las calles empedradas de Florencia hasta los mercados vibrantes de Estambul, cada viaje era una experiencia que fortalecía nuestra conexión y me recordaba cuán lejos había llegado desde el día en que enfrenté mi diagnóstico. Además, retomé proyectos que siempre había postergado. Empecé un negocio propio, algo que había sido un sueño durante años, y lo convertí en una fuente de satisfacción y orgullo personal. No solo estaba prosperando económicamente, sino que también sentía que estaba contribuyendo de alguna manera a la vida de otros. Cada día que iba al trabajo me recordaba que mi lucha no había sido en vano. Sin embargo, el capítulo con Clara no estaba completamente cerrado. Algunos meses después de nuestro último encuentro, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era de ella. Decía que había reflexionado mucho sobre nuestra conversación, que había dejado a su pareja y que quería verme una última vez para aclarar las cosas. Ignoré el mensaje, pero ella no se detuvo. Durante las siguientes semanas, me envió varios textos y correos, pidiendo otra oportunidad, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrar que había cambiado. La insistencia llegó al punto de ser agobiante. Decidí responderle de una vez por todas, dejando claro que no había nada más que hablar. Clara, aprecio que quieras corregir tus errores, pero nuestra historia terminó hace mucho tiempo. No tengo interés en revivir algo que me causó tanto dolor. Estoy en un lugar mejor ahora, y espero que tú también encuentres paz. Por favor, no vuelvas a contactarme. Bloqueé su número después de enviar el mensaje, cerrando finalmente esa puerta. No me sentí cruel ni arrepentido, fue un acto de proteger la vida que había construido y las personas que realmente importaban. A través de amigos en común, me enteré de que Clara había regresado a su ciudad natal y estaba enfrentando muchas dificultades. Su relación con su expareja había terminado de manera tumultuosa, y sus intentos de reconstruir su vida parecían estar llenos de obstáculos. Aunque no deseaba su sufrimiento, tampoco podía ignorar que estaba viviendo las consecuencias de las decisiones que tomó. Por otro lado, yo estaba más feliz y pleno que nunca. María y yo habíamos creado una vida juntos que era todo lo que siempre había soñado. No solo éramos pareja, sino también un equipo que se apoyaba mutuamente en cada meta y desafío. Mis amigos seguían siendo un pilar fundamental, y mi familia, que nunca me abandonó, era más cercana que nunca. Un día, mientras estaba sentado en la terraza de nuestra casa, mirando el atardecer, me permití reflexionar sobre todo lo que había pasado. Recordé el miedo que sentí al recibir mi diagnóstico, el dolor de los tratamientos, y la devastación de perder a Clara cuando más la necesitaba. Pero también recordé la fuerza que encontré en mis amigos, mi familia, finalmente, en mí mismo. Me di cuenta de que el cáncer, aunque fue la experiencia más difícil de mi vida, también fue un catalizador para mi transformación. Me obligó a reevaluar lo que realmente importaba, a dejar ir a las personas y cosas que no me aportaban, y a encontrar una nueva forma de vivir que me hacía sentir plenamente vivo. Ahora, mi vida es un testimonio de la resiliencia humana. Cada día que pasa, estoy agradecido por las personas que estuvieron conmigo, por las lecciones que aprendí, y por la oportunidad de haber reconstruido mi vida desde cero. Clara fue una parte de mi pasado, pero no tiene cabida en mi presente ni en mi futuro. Mi historia no es solo sobre superar el cáncer, sino sobre aprender a valorar la vida y a rodearme de personas que realmente me quieren. María y yo seguimos explorando el mundo juntos, y aunque no sé qué traerá el futuro,
estoy seguro de que estoy preparado para enfrentarlo con fuerza, amor y gratitud. El cierre definitivo con Clara fue necesario, no solo para proteger mi paz, sino para demostrarme a mí mismo que merezco algo mejor. Ahora vivo con la certeza de que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final, y esa luz la creamos nosotros mismos.